Continuamos en Energía Total y llegó el momento. Nuestro invitado especial ya se encuentra aquí en los estudios, es Agustín Laje. Bienvenido de una, ya, esta es tu casa. Muchas gracias, Joana, qué gusto poder estar ahora sí desde el estudio. Sí, habíamos tenido varias entrevistas, ustedes recordarán, a través de Zoom, pero ya sí en casa. ¿Te sientes en casa? Espero que sí. Sí, me siento en casa. Aparte, yo estoy acostumbrado a estas cosas, a estas giras donde uno no está en su casa desde hace como, bueno, varios días. Yo salí de mi casa el día, y te digo, mira, el día 21 de enero. O sea, ya hace una buena cantidad de días que no estoy en casa, pero estoy acostumbrado a ese ritmo. De hecho, cuando vino la pandemia lo sufrí. Estar encerrado en mi casa era como no estar en mi casa. Pero escribiste más que nunca, me imagino. Sí, escribí mucho. Aparte estaba con una tesina de máster en una universidad de España, entonces eso me vino bien solamente para poder estar tranquilo. Nada más. Bueno, viste, todas las cosas obran a bien, dicen. Sí, Agustín Laje con nosotros, tenemos aquí Generación Idiota, Dios mío. El título ya de por sí es fuerte, llama la atención. Sí. Pero tengo que empezar por el principio, obviamente, ¿no? Un libro dedicado y enfocado ¿a quién y en qué? Bueno, mira, el título justamente es una trampa. Y digo, quizás un poco en broma, pero también un poco en serio. El título es una trampa para ver cuántos idiotas sin haber leído el libro se meten contra el título. Porque ya han habido muchos que, pero ¿cómo le vas a decir así a la juventud? Y digo, perdón, generación idiota, ¿dónde ves la palabra juventud? ¿Quién te dijo que me estoy refiriendo a la juventud? Quizás vos tenés esa idea en la cabeza y la proyectás sobre el libro. No, es que es bastante divertido ver esas reacciones. Por eso se lo puse a propósito hacia el libro. Porque es un poco una trampa. Porque el libro no habla de una generación en concreto como acostumbramos nosotros a concebir lo que es una generación. Nosotros cuando hablamos de generación tenemos en la cabeza millennials, baby boomers, la generación digital, la generación Z, la generación de cristal, la generación Z, X, Y, le hemos puesto letras, nombres, todo. Bueno, no. Lo que plantea el libro, por un lado, es que estamos viviendo un momento transgeneracional. Así como en el campo de la sexualidad, parece que estamos viviendo un momento cultural transexual en el sentido de que hay una creciente indiferenciación o desdiferenciación entre los sexos. En el campo de la edad hay una desdiferenciación entre las generaciones y estamos apelmazándonos todos en un estadio adolescente. Los niños, por ejemplo, no sé, yo veo niños que tienen 4 años y andan con una tablet, o que juegan a la PlayStation y tienen, no sé, 3 años. O veo niños a los cuales la sociedad está obsesionada con meterles sexo en la cabeza desde los 8 años. Te pongo un caso, a ver, es un caso subido de tono, pero hay que saber lo que está pasando. En una localidad de Barcelona, en agosto del año pasado, el gobierno organizó un festival con juegos incluidos para niños de 11 años en adelante, donde la consigna era, por ejemplo, ponerle un condón a un plátano con la boca, untarlo con miel y lamer la miel. A un niño. A un niño de 11 años en adelante. El otro juego era que los niños hicieran posiciones de Kama Sutra, poniendo una almohada de por medio, y el juego era que no se te cayera la almohada. Bien. Entonces, evidentemente, los niños ya no son niños. Los niños tienen una presión social muy acentuada para saltar a un nivel de adolescencia inmediata. Y por otra parte, los adultos tampoco están oficiando como adultos. Están desesperados por parecer adolescentes. Ese es el adolescentrismo del cual va a hablar el libro. Pero por otra parte, la palabra idiota también es un poquito un engaño. Porque la gente podría pensar, está insultando. Claro, nosotros acostumbramos a pensar que idiota es un insulto, pero idiota es una palabra mucho más rica que un insulto. Idiota es una palabra que viene del antiguo griego. Idios, en el antiguo griego, significa lo que es privado. Y el sufijo tes indica al agente. O sea, idiotes son aquellos, o es aquel que solamente sabe mirarse el ombligo. Que él piensa que todo lo que hay en la realidad se da en las 4 paredes de su casa. Y por lo tanto no tiene ningún interés de lo que pasa en el espacio público. El antiguo griego le llamaba idiota aquel que, pudiendo participar en la
configuración del orden común, o sea, podía participar en la política, sin embargo no tenía la capacidad para hacerlo porque creía que lo único importante acontecía dentro de su casa. Bueno, en ese sentido, mirando el mundo atravesado por TikTok, donde pensamos que toda la realidad está allí y pensamos que estamos tan conectados con la realidad porque usamos redes sociales 4 horas por día, hay un problema de idiotismo también. Y es una de las cosas que tratas en el libro, muy exactamente, la moda, las redes sociales, la educación, los medios tradicionales, y estás enfocándote, obviamente, ¿no?, en esta parte adolescente. El adolescente está dirigiendo el contenido en todas estas esferas. Al menos simbólicamente. Okay. O sea, al menos simbólicamente. Vos fíjate, voy a poner 2 ejemplos de cuál es el lugar que esta sociedad le está dando a los adolescentes como digamos así, como los protagonistas de la sociedad. ¿Quién va a salvarnos del cambio climático? De lo que llaman cambio climático al menos. ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién es el ícono que va a salvar este planeta de su destrucción y del apocalipsis climático? Una adolescente llamada Greta Thunberg. Eso es lo que nos han vendido. Digo, es una puesta en escena. Claro. Hay gente que se ha dado cuenta, la gente está desesperada por comprar adolescentrismo. No vamos a poner allí a un viejo que sabe mucho más probablemente que la señorita Greta Thunberg, pero la gente va a empatizar con el adolescente. Entonces Greta la fabrican como un producto mediático y allí va a salvar al planeta Tierra. Otro ejemplo de aquí de los Estados Unidos, cuando el gobierno de Biden se dio con la necesidad de hacer una campaña para que la gente se vacunara, ¿qué hizo el gobierno? Llevó adolescentes a la Casa Blanca para convencer al pueblo de los Estados Unidos. Por ejemplo, a una cantante de pop llamada Olivia Rodrigo, que con 18 años fue puesta en la Casa Blanca a mandar un mensaje al pueblo de que por favor se vacunaran. Entonces, eso es el adolescentrismo. Es estar pendientes de lo que dicen, hacen, creen, opinan los adolescentes. Obviamente la pregunta es, ¿quién los está escuchando? ¿Quién les dio la autoridad? ¿Y en qué momento aceptamos esto como status quo? Mira, yo creo que hay ahí una explicación que es sociológica y es un poquito compleja, pero voy a ver si la puedo resumir. La cultura precisa siempre de soportes materiales. La cultura no es un espíritu, no es algo que está en el aire. La cultura precisa de un soporte material que la reproduzca. Por ejemplo, vamos a irnos a sociedades premodernas, sociedades antiguas. ¿Dónde estaba la cultura? La cultura estaba en un soporte material llamado voz y memoria. Por eso los viejos tenían tanto que hacer y que decir, porque eran los viejos los que conocían la voz de la experiencia, los que tenían la voz de la experiencia. La cultura estaba soportada en esa cadena generacional o intergeneracional donde los viejos eran los poseedores, los tenedores de la cultura y ellos las distribuían. ¿Cómo? Con su voz habitualmente, con cuentos, con relatos, con discursos. Ahora, andando el tiempo, podemos llegar al siglo XVI y ahora tenemos un nuevo soporte para la cultura que es la imprenta. Digo, ya no son esos manuscritos medievales, son fábricas que van lanzando panfletos, revistas, libros al por mayor. Y entonces el mundo empieza a encontrar otro soporte en el libro, en lo impreso. Ese es un mundo adultocéntrico. ¿Por qué? Porque es el adulto el que escribe libros. Es el adulto el que tiene la misión de enseñarle a leer a los niños. Ahora, ¿cuál es el soporte material en nuestro mundo? ¿Cuál es el soporte material de la cultura? ¿Es el libro? No. ¿Son los cuentitos de los abuelos? No. Es Internet y las redes sociales. ¿Y quiénes son los que manejan Internet y las redes sociales? Los adolescentes, que han sido, por empezar, los creadores de las redes sociales. Es decir, el señor Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando ideó Facebook.
Y hoy en día, cuando una red social pierde el apoyo del adolescente, esa red social se hunde, como por ejemplo está pasando con Meta. ¿Y cuál se levanta? TikTok, que es a donde están yendo los adolescentes. Los que dominan el soporte material de la cultura en nuestro mundo, en definitiva, son los adolescentes, y eso les confiere el poder que hoy tienen. Y sin embargo, en el libro, el término cultura también es un término que tú dices, mira, esto es algo que ya no es lo que era antes. Claro. Es completamente diferente. Porque antes la cultura refería a las raíces, en dos sentidos. Procesos, tiempos. Tiempo, el tiempo, la cultura es algo que lleva tiempo. De hecho, la palabra cultura viene de colere, que es cultivar, en latín es cultivar. Ahora, el cultivo es un esfuerzo, es un trabajo, es una demanda de mí sobre la tierra. Y yo tengo que tratar de que esa tierra dé fruto, y eso implica empeño, esfuerzo, sudor y lágrimas. Ahora, Tiempo. Tiempo. Ahora, la cultura hoy no tiene tiempo, es una cultura fast food. Es una cultura del pensamiento rápido, que no puede ser pensamiento aquello que es rápido. Es la cultura del instante. Todo lo que no sea rápido, instantáneo, pues no me sirve. Y eso es una anticultura en ese sentido. Y por otra parte, la cultura, también por ejemplo para los ilustrados, tenía que ver con cultivar las facultades del espíritu humano, la inteligencia, la virtud, el gusto, los modales. Hoy llamamos cultura a una canción de Bad Bunny, por ejemplo. Que no, ahí no hay nada, no hay ni virtud, ni inteligencia, ni modales, ni gusto, no hay nada. O sea, cultura hoy equivale a divertimento embrutecedor, y la cultura en verdad, por ejemplo para los ilustrados, era exactamente lo contrario. Era aquello que reconfortaba el espíritu y te hacía crecer. Entonces, si esta es la situación en la que estamos y entendemos que sigue avanzando, ¿cómo podemos confiar, pretender, esperar que esta generación vote por alguien que aporte Ahí está el tema. Ahí está el tema. Claro, porque esto tiene conexiones políticas. O sea, yo me dedico a la ciencia política y a la filosofía política. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando de sociología, básicamente. Sí. Pero esto tiene unas consecuencias políticas espantosas, que es lo que también trato en Generación Idiota. Sí. Y el hecho es cruel, pero no se me ocurre mejor manera de graficarlo que de esta manera. En los últimos años han vuelto a ponerse de moda los reality shows. En Argentina todo el mundo está hablando de Gran Hermano, en otros países se está hablando de la Casa de los Famosos, y las personas están pendientes de qué es lo que está pasando allí adentro, que no pasa nada, por cierto, pero están pendientes a ver, este fue al baño, mirá, fue al baño, este se acostó a dormir, a ver cómo está durmiendo, este tiene que hacer hoy la comida, a ver qué platillo va a prepararle hoy a la casa de Gran Hermano, y el día de la votación todos están mandando sus mensajes de texto con una muy buena información y una muy buena deducción de a quién hay que votar para echar de la casa, y además pagan por su voto, pagas por tu voto. Ahora, el día que tenés que ir a escoger al político que te va a gobernar por los próximos 4 años, no, eso me aburrió. No, pero ¿para qué me voy a informar de a quién debería yo votar? Eso me lleva tiempo. Ay, ¿no te llevó tiempo mirar cómo dormía el sujeto en Gran Hermano? Vos fíjate, decime si no es un idiotismo. Ahora, vos me decís, ¿y cómo? ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay una palabra que es muy habitual, pero que la gente habitualmente no conoce su origen, que es educación. Educación. Educación tiene una raíz latina, ex, que significa fuera, ex, ducere, que significa guiar, ser guiado. ¿Qué es la educación? Es ser guiado fuera de sí. La educación es salir de sí. En ese sentido es dejar de ser un idiota. Porque habíamos dicho, ¿qué es el idiota? Es el que se mira al ombligo. Sí. Es el que no puede salir de sí, el que no puede salir de las 4 paredes de su casa. Ahora, educar es guiar para que la persona salga de sí, deje de ser un idiota. De hecho, hay otra palabra griega que es anoetos, que significa necio. Pero anoetos o tontos, también Gredos lo pone como tontos. Anoetos, a significa privación, significa un no, no. Pensemos asocial, es que no sos social. Bueno, anoetos, noeo es percibir o conocer. Entonces,
¿Cómo conozco yo? Saliendo de mí. Ahora, yo necesito una guía para salir de mí. Yo por mí mismo probablemente no lo pueda hacer. Entonces el libro plantea que hay un remedio a la idiotización, que es algo que yo llamo educación radical. Una educación radical es volver a una concepción de la educación donde la educación se me presenta como una operación sobre mi alma. Todo lo que hemos llamado educación en el último siglo ha sido simplemente la adquisición de conocimientos técnicos para hacer dinero en el mercado. O sea, hemos tenido en el último siglo una concepción muy pobre de lo que es estar educado. ¿Qué es educarte? Ir a una universidad, obtener buenas notas, sacar un cartoncito que lo vas a llevar a una empresa para que te contraten y tengas dinero. Ahora, cuando uno revisa la pedagogía desde Platón hasta Kant, o sea, desde los antiguos griegos hasta el siglo XVIII, te vas a encontrar que todos estos tipos que son las grandes mentes del pensamiento occidental, cuando tenían que hablar de educación, hablaban del alma. Hablaban del alma. Y es que, claro, la educación modifica tu alma, condiciona tu alma. Entonces, ahí hay un tema porque, vamos a ver, si la educación es solo aquello que me va a hacer dinero, ¿para qué quiero saber historia? Si la historia no me va a dar dinero. ¿Para qué quiero saber filosofía si la filosofía no me va a dar dinero? ¿Para qué quiero saber de política si la política no me va a dar dinero tampoco, a menos que sea político, pero pocas personas son políticas? ¿Para qué quiero saber vamos a ver, de arte? ¿Para qué quiero saber de sociología? ¿Para qué quiero saber de antropología? ¿Quién es el hombre? La gran pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Por qué quiero responder esa pregunta si eso no me va a dejar dinero? Ahora, esto es impactante porque precisamente quiero saber muchas cosas porque en el saber está el placer, dice Aristóteles. Aristóteles empieza la metafísica diciendo el hombre siente placer al conocer. Es decir, pero es un tipo de placer que hemos olvidado. Hoy todo el placer se encuentra o en la droga, o en la pornografía, o en el superauto que deseo, quizás nunca lo pueda comprar en mi vida, pero fantaseo casi pornocráticamente con un auto. Eso es el placer. No, hay otro tipo de placer que es cultura en el sentido verdadero de la palabra, que está en una educación radical. Es animarme a saber de filosofía sin ser filósofo, saber de historia sin ser historiador, saber de política sin ser un cientista político. Y nunca hemos tenido tanto material a disposición a tan buen precio, incluso gratis en internet, ¿sí? Incluso gratis, por ejemplo, hay cursos gratis por internet, hay conferencias gratis en internet, esto lo escucha la gente de manera gratuita, por ejemplo, pero nunca hemos tenido tanta cosa a disposición y nunca hemos perdido tanto el tiempo mirando twerking por TikTok. Sin embargo, aún así, en este libro, Agustín, tienes una frase que dice, todo lo que lleva tiempo genera rechazo. Entonces, la propuesta de esta educación radical que necesitamos regresar, profundizar, inmediatamente va a ser recibida con un rechazo. Va a ser recibida con un rechazo porque estamos viviendo una dictadura de la diversión. Claro, ¿por qué las cosas que llevan tiempo generan rechazo? Generan rechazo porque la diversión es un estado del ánimo muy pasajero. Algo muy divertido. Pensá algo muy divertido. Un parque de diversiones de Disney. A mí me encanta. O sea, yo ya no voy por un tema político. Yo ya no voy más porque no quiero financiar esa industria. Pero reconozco que es algo divertido. Bien. Bueno, uno puede estar algunas horas allí adentro. ¿Vos te imaginás ir durante una semana todos los días al parque de Disney? No. ¿Te aburrís? ¿Te aburrís? ¿Pero por qué? Porque la diversión es un estado del ánimo que no puede durar demasiado. Pero nos han ordenado, esta modalidad líquida de la cultura nos impone que debemos estar divertidos y que la diversión es una señal que nos indica el camino a seguir. Entonces, si mi pareja no me divierte, la dejo. Si mi familia no es divertida y me aburro con ella, pues la dejo. Si mi trabajo no me divierte, porque ahora también te tenés que divertir trabajando, pues lo dejo. Si mi carrera universitaria me empezó a aburrir, la dejo. Si no me divierte ir al colegio y estudiar, pues saco malas notas. Entonces, ese es el mandato. Es un mandato embrutecedor, es un mandato idiotizante, es un mandato además que empobrece el sentido, porque el sentido está en las cosas que demandan tiempo y esfuerzo, que en algunos periodos nos puede divertir. Este libro me demandó 1 año y medio de trabajo, en algunos momentos me divertía y en algunos momentos no me divertía, pero también yo pude encontrarle placer a aquello que no me divertía.
El saber es algo que no tiene por qué divertirte, pero es muy, digamos, cuando uno encuentra un dato, cuando uno descubre Sí. algo nuevo, quizás no te divierte, pero el placer está de otra manera allí. Agustín, ¿cuál fue de repente ese capítulo que más te costó escribir y que más te sorprendió a ti mismo mientras hacías tu investigación? Ay, qué buena pregunta. Esa pregunta, mira, no me la han hecho nada, nunca, quiero decir. Un, hay dos subcapítulos que están muy vinculados, entonces los voy a mencionar en Sí. conjunto, y aparte está seguido uno de otro, que me demandó algo interesante que fue meterme en un mundo que no habitúo, que fue el de la moda y el de la farándula. Porque Ok. en ese sentido encontré, como vos decís, cosas que no esperaba, Sí. o que quizás sí esperaba, pero no en esa medida, porque como no conozco ese mundo, digo, no sé nada de moda, no sé nada de farándula, yo no miro la televisión, por ejemplo, eh, alguna película, sí, me gusta ir al cine, pero el cine últimamente es adolescéntrico, son solamente superhéroes. ¿Te das cuenta? Ahí tenés otro síntoma. Sí, El síntoma de que todas las películas que te puedo ofrecer hoy en el sí. cine son superhéroes. Es infernal, pero bueno, al margen de eso, moda y farándula. Claro, yo me tuve que poner a leer revistas de moda. La revista Vogue, por ejemplo. Incluso la revista Playboy. Pero la Playboy actual no es una revista pornográfica, Ok. aclaro, es una revista de moda, de Con chimentos, artículos. con artículos, sí, sí. Y en el caso de la farándula me tuve que poner a hacer toda una investigación también de sujetos execrables, como por ejemplo Miley Cyrus, Demi Lovato, Lady Gaga, Bad Bunny. Bueno, hay muchos, hay demasiados. Por ejemplo, Angelina Jolie, distintas voces que endiosamos, literalmente las endiosamos, estamos pendientes, les demandamos además, mira, les atribuimos tantos atributos, valga la redundancia, de Dios, que incluso los concebimos como omniscientes. La omnisciencia significa el saberlo todo. Yes. Ahora, ¿no los tratamos a estos sujetos como omniscientes cuando les demandamos que, a ver, ¿qué opina Miley Cyrus del aborto? A ver, ¿qué opina Lady Gaga de las próximas elecciones? ¿A quién tengo que votar? ¿Qué me dice Lady Gaga que tengo que hacer? ¿Qué opina Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático? ¿Qué opina Angelina Jolie sobre la fluidez del género? Ya que tiene una hija trans, que fue un niño, una niña, un niño, una niña, y va y viene, y va y viene. Estamos Pero que ella pendientes. empezó a vestir desde niña, desde niñita. Ella la empezó a vestir Exacto, como exacto. varoncito. Y lo promocionaron ¿en dónde? En todas las revistas de moda. Por eso es que te digo, son dos subcapítulos que me están muy, muy vinculados. Y ahora parece ser que ha vuelto a su estadio femenino. Va y viene, va y viene. Entonces, le demandamos, por ejemplo, a Demi Lovato sus reflexiones sobre la gordofobia y sobre la teoría queer. Entonces, digamos, queremos saber qué opina aquel otro sobre la eutanasia, qué opina aquel otro sobre la guerra Rusia-Ucrania. ¿No le estamos dando demasiado poder a esta gente? Bueno, ese fue un capítulo que me divirtió mucho porque además, aclaro algo, ¿no? A mí me gusta poner a dialogar todos estos problemas con grandes pensadores de la historia de Occidente. No es que yo te voy a hablar de la revista Vogue acá y No, entonces la claro. revista Playboy, no. Es un Eso análisis. aparece como dato, pero lo Ujú. pongo a dialogar, por ejemplo, con Aristóteles. Aristóteles, cuando él habla sobre la felicidad, nos trae una variable de la felicidad, o sea, nos trae un factor que influye en la felicidad que Aristóteles llama la buena fama. La buena fama. Y eso me hace, primero que nada, preguntarme, hoy, ¿qué significaría la buena fama? Nada. Miles de seguidores. Miles de seguidores, es que, por empezar, no existe la mala fama ya. La idea de buena fama es porque hay una mala fama. Es, yo soy famoso, ¿por qué? Porque hago algo. Fama viene de fari, que significa hablar. O sea, el famoso es de aquel del cual hablan los demás. ¿Bien? Entonces, ¿por qué hablan de mí? Es la pregunta para distinguir la buena fama de la mala fama. Bueno, Aristóteles por eso califica moralmente a la fama. Dice, la buena fama tiene relación con la felicidad. Ahora, buena fama significa el héroe, el sabio, el santo. El santo era un famoso en otro tiempo. Sí. O por ejemplo, aquel que tiene una destreza única, aquel que ha cultivado un arte y se ha vuelto famoso por su arte. Bueno, hoy la verdad es que te podés hacer famoso bailando en TikTok. Y encima bailas mal.
O te puedes hacer famoso porque cantás, pero cantás con autotune. Y hoy la gente quiere ser famosa. Hoy hay una desesperación. La gran promesa de las redes sociales es incorporarte al mundo de la fama, sin que hagas nada especial para eso. Por eso, por ejemplo, ahí viene un idiotismo que es atroz, son esos desafíos macabros que se viralizan por redes sociales donde, por ejemplo, te tenés que comer una pastilla de detergente y filmar cómo te destruye por dentro. O, por ejemplo, hace poco, hace 2 semanas, se puso de moda uno donde los jóvenes, los chicos, ingieren muchas pastillas de psicofármacos al mismo tiempo y filman y suben por TikTok las reacciones psicóticas que eso les genera. O, por ejemplo, hubo uno llamado La Ballena Azul, hace algunos años, te acordarás, Sí. donde eran 50 desafíos de peligrosidad creciente, donde el último era que te quitaras la vida en vivo a través de redes sociales. Es la fama, no importa cuál sea el precio, no importa si es fama por nada, lo que importa es que hablen de vos y que te dejen likes. Wow. Aunque ya no estés aquí para verlos. Agustín, no quiero cerrar la entrevista sin hablar de otro de los temas que tienes y que tratas ampliamente en el libro, y es el agenda setting y el framing. Sí. Obviamente, si nos pones un poquito en contexto para las personas que aún no han leído el libro, que lo tenemos aquí en pantalla y que ya está disponible, Generación Idiota. Cuéntame. Sí, hay un capítulo en el libro que se llama Socialización en la sociedad adolescéntrica. La socialización es cómo adquirimos normas sociales, cómo adquirimos expectativas sociales, cómo aprendemos a vivir en sociedad. La gran pregunta es ¿cómo aprendemos a vivir en sociedad? ¿De dónde estamos recibiendo nuestros valores? ¿De dónde estamos recibiendo nuestras pautas de comportamiento? ¿De dónde recibimos nuestros roles? Bueno, yo ahí analizo 3 cosas. La familia, ¿realmente la familia está educando? ¿Realmente la familia está brindando estos elementos? Analizo allí las escuelas y las universidades y analizo los medios de comunicación. En el subcapítulo de los medios de comunicación me meto en la teoría de los medios de masas. Se ha encontrado ya hace años, ¿no? O sea, esto no es nuevo, pero esto sí lo bajo al gran público a través de este libro. Se ha encontrado que los medios de comunicación generan determinados efectos que ensucian la información, vamos a decirlo así. Uno de ellos se llama framing, que significa en español enmarcado. Toda noticia, en el fondo, es una columna de opinión. La noticia no es una ventana a la realidad. La gente habitualmente piensa, eso es la realidad porque lo vi en la televisión. No, todo lo que vos veas en un medio de comunicación está necesariamente enmarcado. El medio de comunicación media la realidad, no es una inmediatez. Al mediar la realidad la contamina. ¿Por qué? Porque se escoge un ángulo, se escoge una voz, se escoge un determinado tiempo en el que puede aparecer, se edita, se recorta, se suprimen cosas que no queremos que aparezcan en la noticia y además se titula y se baja la línea y habitualmente hay un comentador que va a dar su opinión sobre la noticia. Esto nos lleva a que noticias muy importantes como las políticas tengan enmarcados ideológicamente condicionados. Por ejemplo, aparece un político conservador en escena que va a correr y empieza a tener éxito. ¿Cómo lo enmarcan todos los medios de comunicación que supuestamente te están informando? Lo llaman de ultraderecha, lo llaman extremista de derechas, lo pueden incluso tildar como fascista, le pondrán por allí homofóbico, le dirán misógino, pero te hacen creer que te están informando. Al final del día, el otro político que es de izquierdas va a ser enmarcado de otra manera. Claro. A él le llamarán moderado, a él le dirán como mucho que es de centro izquierda, ya no es de ultra izquierda como el otro sí es de ultraderecha, sino que este otro es de centro izquierda. Entonces te van enmarcando la noticia. O por ejemplo, te tienen que informar del aborto. Habitualmente no te lo mencionan como aborto, te dicen la interrupción del embarazo, Así es. te dicen los derechos reproductivos, De la mujer. te dicen el derecho a decidir,
la libertad para elegir. Que es la manipulación del idioma que habíamos comentado anteriormente. La manipulación del idioma está directamente vinculada al enmarcado que hacen los medios de comunicación de las noticias que te presentan. Y otro efecto es el agenda setting. El agenda setting, dicho muy rápidamente, es el poder que tienen los medios masivos de comunicación de establecer cuáles son los temas de los cuales va a hablar el público. Claro, quizás que el medio no tenga tanto poder como para decirte qué es lo que tenés que opinar. Puede inducir tu opinión. Una forma de inducirla es el enmarcado del cual hablamos. Pero lo que es innegable es que el medio de comunicación tiene el poder para decirte de qué tenés que hablar, en qué tenés que pensar. Y eso depende de la programación que hacen los medios, que como pertenecen a muy pocas compañías, el 90% de los medios de comunicación en Occidente pertenecen a una cantidad de compañías que me sobran los dedos de esta mano para decirte cuántas. Entonces, por eso es que al final del día todos hablan siempre de lo mismo, todos hacen los mismos enmarcados, todos usan las mismas palabras, todos recortan las noticias de la misma forma. Tenemos que cerrar el segmento. El libro está disponible, Generación Idiota. Apreciamos y valoramos tu tiempo, Agustín. Me gustaría que cerráramos con una recomendación. Soy una persona que está acostumbrada a sentarse a leer, ver las noticias. ¿Cómo puedo tener de alguna manera o qué filtro puedo utilizar para saber cuándo me están tomando el pelo? Hay que cultivar el espíritu crítico. Y cultivar el espíritu crítico demanda esfuerzo, demanda lectura. Yo no voy a cultivar el espíritu crítico mirando la televisión, porque precisamente debería yo ser crítico con lo que miro en la televisión. Claro. Son los libros. Yo sé que estamos en una época donde se lee poco. Quizás los libros se siguen vendiendo, pero también es cierto que hay mucha gente que compra libros pero no los lee. Es decir, el espíritu crítico se desarrolla con las capacidades intelectuales que uno va adquiriendo a medida que lee. Cuando uno lee tiene que abstraerse, cosa que no tenés que hacer en la pantalla. No. Tenés que sintetizar, tenés que representar, podés empezar a dialogar, podés releer, podés volver a ver, podés repensar, te da tiempo para reflexionar. Lo que pasa en la pantalla va muy rápido. Entonces mi recomendación es cultivar el espíritu crítico, amigarse con el libro para ello, y ahí van a empezar a darse cuenta cómo filtrar lo que ven en los medios de comunicación. Hay distintas técnicas que yo menciono en el libro Generación Idiota, hay distintas técnicas psicopolíticas que utilizan los medios de comunicación para idiotizarte, que son las que desmenuzo. O sea, por ejemplo, leyendo ese subcapítulo de este libro, te vas a dar cuenta de muchas cosas porque vas a decir, esto es framing. Esto es priming, que es otro efecto. Esto es establecimiento de agenda, agenda setting. Esto es aquello, esto es modelaje. Es otro tipo de efecto que también generan. Entonces, yo creo que en la lectura uno encuentra defensas y hay que tratar de amigarse con eso. Tenemos mucho tiempo libre, pero tenemos un tiempo libre muy mal utilizado. Sí. 3 horas 43 minutos utilizamos redes sociales todos los días en América Latina en promedio. Por día, 3 horas 43 minutos. ¿Haciendo qué? ¿Qué pasa tanto en las redes sociales? Hay perritos, hay gatitos, hay bebitos y hay platos de comidas ajenos. No hay más. Todo el día. Todo el día porque eso está programado realmente para que sea adictivo. Yo no digo que no las usen, yo las uso. Y están bien y sirven y están bien. El problema es cuando te lleva media jornada laboral y te perdiste quizás de leer un buen libro. Y este es un buen libro, Agustín Laje, Generación Idiota. Ya empecé, voy por el capítulo 4 y espero terminar, espero muy pronto. Agustín, de verdad, gracias. Es un honor estar acá. No, gracias a vos por invitarme. Sí, un gusto. Bueno, no nos queda más que preguntarte, obviamente, si tienes algún punto de encuentro específico que quieras darle a nuestra audiencia. Sí, mira, yo tengo en este momento 2 conferencias por realizar en Miami, donde estoy en este momento. Una ya está sold out, ya está llena, que es el lanzamiento propiamente dicho del libro, que es el día 11, es el sábado. Ese ya está lleno, pero hay otro que todavía quedan cupos, que es una conferencia titulada Cuba y la batalla cultural. Voy a referirme a cuál ha sido el rol de Cuba
en los últimos 70, 80 años en la región y cómo han montado una batalla cultural, pero también una batalla política y también una batalla armada en la década del 60, 70 y 80. Va a ser una conferencia muy interesante para aquellos que somos de América Latina. No hace falta que seas cubano. Los tentáculos de Cuba se posaron en todas partes. Entonces, en esa sí quedan cupos. Cuba y la batalla cultural va a ser el día viernes a las 6 de la tarde en el Doubletree del aeropuerto. Okay. Ahora, es con inscripción previa. Busquen en mis redes sociales el flyer y ahí hay un código QR que tienen que escanear y ahí los lleva a la página donde pueden adquirir su boleto de ingreso. Así que ya saben, viernes a las 6 de la tarde en el Doubletree del aeropuerto. Excelente, ahí está toda la información. Agustín, muchas gracias. Ay, perdón, una última cosa, lo más importante, el libro se puede conseguir en Amazon y en todas las plataformas en general y en las librerías. También, si no te gusta comprar por internet, que sepas que en Miami ya está en las principales librerías de la ciudad y en América Latina está también en las principales librerías de la mayor cantidad de países de nuestra región. Okay. Muchas gracias, Johanna, por el espacio. Gracias a ti, que se repita la visita. Así sea. Agustín Laje, gracias a ustedes también por el voto de confianza. Nunca lo damos por sentado. Será hasta la próxima. Chao, chao.